Hay otra línea que apunta Rodolfo en tu lectura interesantísima, que es cuando hablas de la libertad del arte. El arte, refiriéndote a la plástica, especialmente con relación a la poesía, por ejemplo, en el que te da la sensación de que no os habéis ganado ese sentido de la libertad. Sí. Yo ahí creo que hay mucho que hablar también. Y a mí me da la sensación, Rodolfo, de que vosotros, como poetas, habéis sabido cerrar antes. Igual que los músicos han sabido cerrar antes, igual que los dramaturgos han sabido cerrar antes. Han sabido decir, hasta aquí llega nuestra disciplina y aquí la cerramos. Sin embargo, en la plástica, que ha perdido... No ha habido este cierre. En la plástica no ha habido este cierre. En la plástica no ha habido este cierre porque la plástica ha perdido el canon. La plástica depende del mercado. Depende de 100 nuevos ricos rusos que lo que quieren son brillantitos, y quieren calaveras de Hirst, y quieren globos enormes de Kunst, y quieren todo esto. Entonces, al depender del mercado, yo pensaba en empezar a hacer esta reflexión hablando de un escrito que hizo Valerie, mi compañera, que tenía un título precioso, un escrito muy bonito, que se llamaba Biografía de una pregunta. A mí me da la sensación, biografía de una pregunta. Sí. Me da la sensación de que el arte, desde hace unos 50 años, el arte, teniendo la plástica, ha perdido la pregunta. O sea, si viéramos la biografía del arte, o sea, no, yo creo que sería la biografía de una pregunta. Estamos hablando del arte occidental y estamos hablando del arte occidental desde la Edad Media, por entenderlo. Hay una primera pregunta que dice, ¿cómo es Dios? Esto es lo que se pregunta al arte, intenta expresar. Desde la Edad Media, pues digamos, pues hasta el gótico, hasta el siglo V. Este es el patrón, este es el que dirige y el que estructura las obras artísticas, insisto, dentro de la plástica, que marcan el tema. Cuando esta pregunta está más o menos resuelta o está cerrada, es una idea de cierre, aparece otra pregunta, que es, ¿podemos imitar a Dios? Y entonces hay otro concepto, que es el de la mímesis, que dirige el arte o dirige la plástica, pues desde el gótico, digamos desde finales del siglo XV, pues hasta, o sea, lo que se llama pues la época vasariana, hasta finales del XIX o principios del XX. Donde, ¿qué obra de arte es mejor que la precedente? La que mejor se ajusta al concepto de mímesis. O sea, la que mejor reproduce la naturaleza, es decir, los efectos de Dios. En el siglo XIX, con toda la evolución del romanticismo y con la consagración del simbolismo, eso se rompe y surge una nueva pregunta que dice, ¿qué es el arte? ¿Y qué es el artista? Por referencia. Que ahí aparece la mirada, la valoración de la mirada. Efectivamente, aparece. Absolutamente. O sea, ya digamos que la tela deja de ser una ventana para convertirse en una superficie. Ya hay una exploración. Esto se inicia, yo tengo la sensación, esta es una valoración personal, que se inicia con todos los planteamientos de Duchamp, aunque luego verdaderamente no hay una primera vez. O sea, la primera vez que hacemos el amor, hemos hecho el amor muchas veces antes. Hemos besado a nuestra madre, hemos besado a una prima, La primera vez es la primera vez que tomamos conciencia. Me da la sensación que el arte toma conciencia de que la pregunta ha cambiado de tono, o sea, de que ha dejado de decir ¿cómo podemos imitar mejor lo que tenemos delante? Me da la sensación de que toma conciencia con Duchamp. Claro, no estoy excluyendo pues, el movimiento romántico que es el iniciador, el movimiento simbolista, no estoy obviando a Dada, no estoy obviando el cubismo, no estoy obviando el futurismo, no estoy obviando todas esas vanguardias históricas que en ese momento, tienen una justificación. Tiene una justificación, por ejemplo, el concepto de innovación. Porque hay una pregunta. Cuando se inventa la bombilla, por ejemplo, hay una pregunta. Es decir, ¿cómo conseguimos mantener esa iluminación sin que se nos funda? Claro, el filamento era fácil. Era un filamento en el que la energía pues lo calentaba, pero bueno, al aire se quemaba el filamento inmediatamente. Entonces hay que innovar y hay que descubrir la bomba de vacío. Cuando tú el filamento lo dejas dentro de una bombilla en vacío, pues coño, aquello aguanta muchísimo más. Aquello no está en contacto con el oxígeno. En ese sentido, era importante y en ese momento la innovación. Claro, a principios del siglo XX es fundamental la innovación. Pero
conceptos como originalidad, como innovación, tienen una justificación porque hay una pregunta, hay un problema que resolver. Pero yo tengo la sensación de que esa pregunta, ese problema, dentro de la plástica se resuelve en los años 60. Se resuelve, por ejemplo, se puede discutir, igual que se discute el origen, se puede discutir la finalización, pero yo creo que no se puede ir más allá de Kossuth, por ejemplo. Eso es el Kossuth. O sea, no se puede... esa pregunta está ya contestada. O sea, ya lo hemos probado todo. Hemos probado, para ver la dimensión que tiene la plástica, qué es la plástica, qué es el artista, hemos probado a irnos hacia la música, por ejemplo. Tienes Fluxus, hemos probado a irnos hacia el teatro, tienes los happenings, hemos probado a irnos a la tecnología. La performance, instalación, pero todo esto que se sintetiza en el año 20, todo esto Dada ya lo ha hecho. Todo esto, o sea, tecnología. Todo esto, es decir, o sea, ¿cuánto mido yo? Pues coño, dejo de ser yo cuando te toco a ti. O sea, yo sé dónde acabo. No sé quién decía que a veces con la absenta no sabe uno muy bien dónde acaba. Pero en fin, que incluso se quedan las uñas. Quizá la diferencia sería que ahora las instalaciones y las performances se hacen de una manera más deliberada y consciente, ¿no? Yo creo que lo que se hacen es porque esa libertad de la que habla Rodolfo, yo creo que es más una desorientación. Es decir, nos falta la pregunta. ¿Qué pregunta tenemos que resolver los artistas plásticos? ¿Qué tenemos que inventar? Sí que es verdad que la originalidad, ¿no? También podría ser un tema. Sí. Pero esta búsqueda está también en los poetas y sí. todo, ¿no? O sea, es buscar, indagar en las formas, ¿no?